En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Estamos aquí nuevamente junto a ustedes, nuestros leales radioescuchas de la Primera de Chile, de la Radio Ancla de la Quinta Región, Radio Portales de Valparaíso, y con nuestro programa de los días jueves en Revelando, como siempre, con Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín. Con mucho optimismo, con mucha esperanza para este año 2026, entusiasmado. Siempre hay que tener proyectos en la vida, todos tenemos algo, y están sucediendo tantas cosas, como siempre menciona Carlos, mi distinguido amigo y colega radial. En esta etapa veraniega, en este periodo estival, que a veces son más tranquilos, pero este año nos toca cambio de gobierno, así que hay muchas cosas que hablar, muchas reuniones de carácter internacional, bueno, de carácter nacional también, etcétera, etcétera. De algunas de estas cosas vamos a conversar con Carlos, pero lo primero es lo primero, saludar a mi amigo Carlos Flores. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Y qué cuentas, Carlos? Muy buenas tardes, estimados auditores de Radio Portales. Muy buenas tardes, Juan Enrique. Mm, Disculpe. Muy contento, efectivamente, muy optimista. Hoy hemos tenido un día soleado y, bueno, con muchas cosas que están sucediendo. Una reunión, ¿no es cierto?, de el presidente en ejercicio, el presidente electo en la moneda, eh, lo que es un buen augurio. Y, bueno, eh, muy contento de que tengamos muchas cosas de que conversar. Y quiero saludar en primer lugar a nuestros auspiciadores, a SOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, quien nos auspicia y que nos ha permitido estar en el aire por más de 10 años. Así que estamos contentos con nuestro auspiciador y con nuestro programa, Juan Enrique. Así es, yo también adhiero a los saludos de Carlos. Y, oye, pero es bueno esto que haya reuniones, ¿ah? Porque tú mencionaste la reunión del presidente electo con el presidente actual, Gabriel Boric, pero también hay reuniones a nivel internacional interesantes entre Donald Trump y Corina Machado. Ayer habló Donald Trump con Delcy Rodríguez, la presidenta de Venezuela. Y lo que quiero yo rescatar aquí, estimados auditores, eso, el diálogo, la comunicación, que a veces se nos es tan esquiva o le hacemos el quite porque no, de repente uno piensa que los temas son muy difíciles o que la contraparte no lo va a tomar así y se evita a veces iniciar una conversación y poder buscar caminos de encuentro. Eso es lo que es relevante. Así que yo estoy muy contento que este año se esté dando así a nivel internacional, a nivel nacional, porque creo que es un buen augurio y ojalá no me equivoque. ¿Qué opinas tú, Carlos? Bueno, efectivamente, cuando eh, existen problemas de gran complejidad, lo principal es tener la voluntad de solucionar. Y para solucionarlo hay que eh, buscar el diálogo, buenas negociaciones.
sin dejar de lado los principios, por supuesto. Eh, pero obviamente el mundo, también en el caso chileno, lo que se requieren son soluciones, son efectivamente soluciones. Las negociaciones son siempre positivas, pero también no pueden ser eternas. ¿M? Eh, Hay un dicho que no tengo claro de dónde viene, pero que dice, hay que tomar el toro por las astas. ¿Ah? Y efectivamente, de repente hay que tomar decisiones que pueden ser difíciles, pero hay que buscar soluciones. La gente en este minuto, no solamente en Chile, en todo el mundo, que existe un tráfico tan grande de información donde, donde las personas pueden emitir sus opiniones, pueden avisar de cosas que ven, las noticias vuelan. Por lo tanto, es importante tener claro que la gente empieza a exigir y empieza a exigir que los problemas se solucionen, más que las situaciones ideológicas, lo que importa es que los problemas se solucionen. Y los problemas se tienen que solucionar rápido, porque hemos visto en Chile, eh, y se ha conversado mucho en los últimos días, oye, vamos a sacar una ley que la llevamos, está durante 10 años en el Congreso. Yo creo que a mí me daría vergüenza decir una frase así, porque efectivamente, ¿cómo uno puede comprender que un problema, una ley, lleve tantos años en discusión, que se guarda, que se saca, que no hay acuerdos, que no se presenta en la sala? Entonces, yo creo que ahí incluso debiera haber una legislación que le dé tiempo a la cosa. Así como se habla de la permisología, cuando dice, oye, si una persona presenta un antecedente ante la autoridad tiene que tener un plazo. Y si cumple ese plazo y la autoridad no se ha emitido, se considera aprobado el documento o el permiso, porque si no, no se avanza. Lo mismo en el problema legislativo, hay problemas que son complejos, pero y que obviamente no pueden ser tratados a la rápida. Pero obviamente hay plazos que hay algo que se llama prudencia, hay algo que se llama sentido común. Y cuando se presenta una ley, por lo menos debiera ser así el espíritu, es para solucionar un problema, para corregir una dificultad. Por lo tanto, significa que la solución se requiere en corto plazo y no a largo plazo. Pero bueno, así son las cosas, Juan Enrique, en este mes de enero del año 2026. Un año que yo creo que va a ser muy fructífero en cambios. Ya lo estamos viendo y que lo vamos a seguir conversando en lo que queda del programa. Así es. Oye, en la referencia que tú hacías, yo estoy bastante de acuerdo, pero habría que ver ahí el contexto histórico de la demora de leyes, porque a veces uno sí, hay leyes que han demorado 10 años, sin duda, pero tengo la sensación, lo vamos a dejar abierto, pero que son pocas. No está bien que sea así, pero son pocas. Así que también hay que a veces buscar, como te digo yo, el contexto histórico. Pero tú te referiste a un refrán primero, tomar el toro por las astas. Pero por supuesto que viene de España y ¿cómo se llama? De todo lo que es el mundo del eh, taurino, que no es cierto que tanto promovió, digamos, España, que incluso tenemos las plazas de toro aquí en Sudamérica también llegaron. Así que eso, pero implica, fíjate que es interesante hablar de esto porque, eh, ¿qué es lo que hacía el torero? Se arriesgaba a tomar al toro que estaba lidiando de las astas. O sea, era un acto de arrojo, Arrojo, de valentía, de determinación. ¿No es cierto? Una acción para buscar bueno, algún rédito, que era en este caso el aplauso y la admiración del público. Y cuando lo llevamos a cualquier actividad, yo creo que eso es importante, ¿no es cierto? Comprometerse. Estábamos hablando del diálogo. Lo primero que hay que hacer en el diálogo, en la conversación, es buscar el punto de encuentro, porque uno no puede llegar diciendo, mira, yo creo que esto es así, como que, y de ahí no me van a mover, ¿no? Uno, hay que conversar.
y buscar primero los puntos de encuentro donde hay mayor cercanía, etcétera. El proceso este de negociación pasa por una buena relación, incluso en el trato. Tienen que ser personas específicamente bien preparadas, que tengan simpatía, empatía, para que poder lograr realmente esta comunicación. No es cuestión de mandar a cualquiera de los integrantes de un determinado grupo de la organización a negociar, a dialogar o a conversar con una contraparte. Así que creo que me parece muy importante. Y lo otro que hablabas tú de los plazos, bueno, ahí está el otro dicho, ¿no es cierto? No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Yo estoy también muy de acuerdo, ojalá, este sin duda también debe ser otro refrán español, como hay muchos. Así que ojalá que eso también activara, como decías tú, la acción más concreta y más ejecutiva en eventos y en situaciones como es, por ejemplo, las solicitudes que se le hacen a la autoridad para diversas cosas, no solamente para instalar una empresa. Hay muchas cosas que se tiene que pedir en la autorización o el visto bueno de la autoridad municipal, etcétera. Así que bueno, hay tantos temas hoy día, pero vamos a ir partiendo por lo primero, antes que se nos pase el tiempo. Como siempre, haciendo nuestro consabido ya reconocimiento a los mártires de Carabineros de Chile. Y además que estamos en un día tan especial, ayer precisamente al teniente coronel en retiro de Carabineros de Chile, Claudio Crespo, ¿no es cierto? Se le libera, sale absuelto de la acusación que tenía en contra del eh, Gerardo Gatica, quien perdió muy lamentablemente la vista y hoy es diputado electo. Bueno, así que hay cosas que tenemos que conversar, pero primero lo primero. Carlos, tú tienes ahí el dato. Sí, bueno, nosotros vamos a recordar en esta oportunidad a alguien que perdió la vida en un día como hoy, 15 de enero, y fue el año 1929, y me refiero al carabinero Justo Pastor Soto Salamanca, quien fue herido por un delincuente con arma blanca y pertenecía a la quinta comisaría de Concepción. Eh, Otras veces nombramos varios carabineros, en esta oportunidad, en un día 15 de enero falleció un solo servidor. Esperamos, ojalá, tener el día que digamos, en el día de hoy no, nadie perdió la vida de carabineros, pero damos este homenaje porque efectivamente Carabineros eh, eh, cumple siempre con su deber, nos protege eh, y además arriesga su vida, arriesga su integridad física, arriesga su seguridad laboral y arriesga muchas cosas cuando tiene como visión el control del orden público, ¿no? Todos sabemos, digamos, de que de repente hay cosas que son sesgadas políticamente, como ocurrió con el caso del comandante Crespo, pero bueno, la justicia actuó y bueno, Carabineros siempre está expuesto a eso, ya no solamente a perder la vida, sino que a perder su trabajo, a perder su prestigio, ya, a ser vilipendiado y muchas veces por algo que el Estado le encarga, que el Estado le ordena cumplir, ya, y que cuando cumple lo abandona. Eso no debiera ocurrir. Nosotros debiéramos procurar, como ciertas leyes que le den cierta protección al carabinero cuando cumple con su deber. Efectivamente, siempre existe la posibilidad de que pueda haber algún funcionario que actúe de mala fe o que actúe equivocado o que cometa un error, y en realidad, más que cometer un error, que haga algo indebido. Pero eso existen los mecanismos para sancionarlo y determinarlo. Pero no debe haber una persecución permanente en la actividad normal de un carabinero. El carabinero debe actuar con el respaldo en la espalda, con la confianza de que él está haciendo lo correcto, ¿ya? Y si tiene que hacer de repente uso de sus armas o sus elementos de protección, debe hacerlo con la serenidad
de que lo está haciendo a conciencia. Los carabineros no salen, no salen nunca en su vida con la intención de quitarle la vida a otro, de herirlo, de mutilarlo, etcétera. Al contrario, para él es un problema también de riesgo y nosotros debemos entender eso. Y por último, ¿no es cierto?, para decir de que cuando se habla de la fuerza del Estado, ya no existe, siempre tiene que ser, la fuerza del Estado tiene que actuar con superioridad ante la persona que está enfrentando, porque si no, no tiene posibilidad de controlar el orden público ni de solucionar el problema al cual se le está mandatando. Así que este saludo es para Carabineros, un saludo también para los mártires y también para aquellos carabineros que de alguna manera han sido encausados por la justicia por cumplir con su deber. Juan Enrique. Claro, oye, en realidad siempre hacemos este comentario y tratamos de buscar más antecedentes y indicarles a nuestros auditores, comentarles. Carabinero de Chile tiene mucha gente que es afectada cotidianamente. Sus funcionarios tienen que afrontar situaciones delicadas y muchos de ellos salen heridos. Entiendo que durante el estallido delincuencial, en ese periodo hubo más de 1.500 carabineros heridos. ¿Se fija? Entonces, y también el carabinero es un ser humano, estimados auditores. De repente se ha tratado de desvirtuar la imagen. Es un ser humano preparado para entregarnos paz y tranquilidad. Y para eso tiene herramientas, tiene la ley, tiene, bueno, algunos elementos propios para defenderse, casco, etcétera, y también otros para actuar y poder controlar el orden público. Y el carabinero yo creo que debe ser respetado en ese sentido. Y lamentablemente aquí yo creía que hay como una falta una falla en nuestra educación, en nuestra formación. El carabinero siempre es un ejemplo. Yo he repetido esto, creo lo voy a volver a decir. Carabinero siempre anda impecable, vestido con su uniforme. Eso también significa un esfuerzo. La familia, seguramente la señora planchando el uniforme, la camisa, el funcionario lustrando sus indumentarias, sus botas, sus correajes. Realmente es todo un esfuerzo y ellos están muy, muy bien preparados. Y sobre todo lo que mencionabas tú, Carlos, tener en mente que un carabinero sale a causar el mal, porque hay gente que eso es lo que piensa de carabineros, pues. Eso ya es dramáticamente eh, terrible. Es una cosa impensable. Yo no entiendo a la gente que realmente expresa ese tipo de actitudes frente a carabineros. Así que nuestro reconocimiento a Carabineros de Chile. Y vamos a ir a un tema también que creo que lo hemos notado el año pasado, algo hablamos, pero nuestro país está en crisis. Tenemos crisis de seguridad, crisis de inmigración. Podríamos decir que también hay un poco de crisis de desarrollo, porque la economía avanza a tropezones, poco crecimiento. Y también tenemos una crisis relacionada con un tema muy de familia que a veces lo perdemos y yo creo que hay que ponerle un foco y fuerza, pero eh, con todas las medidas que el gobierno, el Estado, pueda implementar. Y nos referimos a la baja natalidad en Chile, un gran problema nacional. Y este aparentemente no es muy bien comprendido por la ciudadanía, porque los que tenemos que mejorar esto somos nosotros los ciudadanos, no es el senador, el Congreso, ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo, no es el municipio, es una tarea nuestra, estimados auditores. La tasa de natalidad en Chile de la década del 60, que era aproximadamente 5 hijos por familia, a hoy que está un poquito sobre un hijo por familia. Es realmente amenazante y serio para sostener al país. Hay que pensar que tenemos que tener mano de obra para trabajar. Y después, bueno, vienen otras complicaciones que las vamos a conversar aquí con Carlos. Carlos, tú tienes la palabra. Bueno, efectivamente es un problema, diré yo, bastante grave, bastante complicado,
porque requiere una acción inmediata, una acción actual, pero una acción, digamos, que no soluciona el problema por el hecho de ser inmediata, sino que es un problema que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con las leyes, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con la economía. Eh, Nosotros tenemos un índice de natalidad de 1,16 y se considera un índice de 2,1 para mantener el nivel poblacional, es decir, para mantenerse, no para crecer, sino que para mantenerse. Por lo tanto, nuestra población empieza a disminuir y va a disminuir en el tiempo. Probablemente el año 2050 van a haber, de acuerdo a esto que se prevé, alrededor entre 350 y 400 mil niños que no nacieron o que no van a nacer. Porque, entonces, eso significa que, y altera completamente lo que ocurre en nuestra sociedad, porque corremos riesgo de llegar a un momento donde la gran mayoría de los habitantes del país sean adultos mayores, y la gente que está en edad laboral, de productividad, va a ser menor. Los colegios van a ir disminuyendo su matrícula. Y la verdad es que, bueno, este es un tema muy profundo, por lo tanto, son muchas las aristas que intervienen. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente: muchas veces estas situaciones eh, se resuelven, se resuelven con acciones que vienen del exterior. O sea, cuando en Chile comienza a faltar la mano de obra, van a empezar a llegar los inmigrantes. O sea, en el fondo podemos decir, digamos, de que si el país es un país desarrollado, el país sigue creciendo, porque cuando el país sigue creciendo significa que requiere más trabajo, más gente que trabaje, y no existe esa persona, van a llegar del extranjero. Eh, pero el problema no es ese, el problema es que nosotros tenemos que generar en nuestro país, tenemos que crear un país donde las personas quieran tener hijos, no donde el hecho de tener un hijo sea una complicación, ya sea por el problema económico, porque incluso yo he escuchado opiniones de jóvenes que dicen que es un problema tener niños porque tienen que perder tiempo criándolos y tienen que dedicarse mucho y es un esfuerzo grande y los niños son incómodos. Entonces son explicaciones que llaman mucho la atención y que no van al meollo del asunto. Primero está la especie, obviamente, el mundo, porque esto no es un problema chileno, es un problema que también ocurre en muchas partes del mundo. Pero lo que nosotros debemos atacar es en Chile. Ahora está a puertas de generarse una ley de salas cuna, que significa darle facilidad a las mujeres para que puedan trabajar con mayor tranquilidad, digamos, dejando a sus niños en salas cuna, que son las tareas. Por lo tanto, los gobernantes futuros, partiendo por el nuevo gobierno que viene ahora, deben generar políticas que permitan que las personas tengan deseos de tener hijos, que los costos en general de un niño sean menores, buscar la forma de apoyar a la familia, pero necesitamos mejorar nuestros índices de natalidad, que eso va en el bien de la sociedad, va en el bien del país, y además eh, no hay nada más maravilloso que los niños, ¿verdad? Por lo tanto, los niños deben ser siempre bienvenidos, recibidos y no evitados. Hay muchas cosas que se pueden decir en realidad, pero en un programa tan corto no es fácil, pero por lo menos queremos plantear el problema. Queremos plantear el problema no solamente ante nuestros auditores, sino que ojalá nos escuchen autoridades, porque en las últimas campañas no se ha escuchado algo que diga, oye, vamos a promover la natalidad, vamos a favorecer la familia, vamos a crear leyes para mejorar la familia, para mejorar la actividad de las mujeres, para darle más apoyo a las mujeres que tengan maternidad. eh, Vamos a dar apoyo a los hombres para que cooperen con mayor fuerza, ¿no es cierto?, la general de la familia. Juan Enrique. Sí, bueno, si uno puede resumir un poco, la baja natalidad tiene un efecto económico. Por otro lado, como mencionaba Carlos, también un impacto social. No hay, profundiza la soledad, no hay gente que se preocupe de los ancianos. Y también hay un problema estratégico o territorial. No se puede cubrir regiones que van quedando deshabitadas, por decirlo así.
Pero para ir cerrando, yo quería hacer un contrapunto aquí. La semana pasada hablamos sobre mascotas y en Chile hay alrededor de 16 millones de mascotas entre perros y gatos. Usted diga que la mitad son hembras, 8 millones. Digamos que de esa mitad, 4 millones son fértiles. Y digamos que de los 2 millones, eh, bueno, ya, tienen cría. Y las mascotas tienen cría de a 2, de a 3, de a 5, de a 6. Pero pongamos el problema, ya, 3, 3, 3 crías por mascota. Multiplique, pues, 2 millones por 3, son 6 millones de cachorros o gatitos que nacen año a año. ¿Se da cuenta usted, estimado auditor, para dónde vamos? Y la gente habla que tener hijos es oneroso, se requiere dinero. ¿Cuánto vale hoy en día una consulta con un veterinario para una mascota? Yo creo que muy similar a lo que vale quizás una consulta para un hijo. Y pensemos que los consultorios tienen salud gratuita para la gente que tiene pocos recursos, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta que estamos como mal apuntados? La familia no la integran realmente las mascotas. Son unas compañías que tenemos, pero no reemplazan la familia, no reemplazan a los hijos. Y creo que es un tema álgido y esperemos que este gobierno y el Estado se preocupe del tema de la natalidad, porque al final va a ser este un país de mascotas, no de ciudadanos. Qué curioso, ¿no? Bueno, estimados auditores, hemos llegado así al término del primer bloque. Esperamos haberles dejado algunas interrogantes para que usted piense al respecto, sobre todo los jóvenes que pueden desarrollar su familia. Vamos a nuestra consabida pausa musical. No nos abandone, ya regresamos. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en Revelando, su programa de lunes a viernes en este horario de 6 a 7 de la tarde para acompañarles donde usted se encuentre, quizás ya en casa, algunos en la playa disfrutando buenas vacaciones, otros regresando del trabajo. Y solo intentamos aquí con Carlos Flores y quien les habla Juan Enrique Holguín, ilustrarles, informarles, acompañarles y en definitiva entretenerles. Y así entonces esperamos, perdón, que esta canción de esta famosa intérprete Rafaela Carrá les haya agradado y les haya alegrado la tarde. Buena elección, Carlos. Rafaela Carrá, una cantante italiana que estuvo varias veces aquí en nuestro país, entiendo ya fallecida, y su tema más conocido, diría yo, que era ese, para hacer el amor hay que venir al sur. Entonces se le asociaba con Chile, que estamos al sur del mundo, ¿no? Bien, Carlos, buena De todas elección. maneras, sí, bueno, la verdad es que la mayoría de las canciones de Rafael Acarrá son bastante rítmicas. ¿Ah? Esta es una de las pocas verdaderamente románticas que tiene y que expresa, digamos, un sentimiento profundo. ¿Ah? No se puede vivir sin otra persona. Es una forma de decir las cosas cuando se ama con profundidad. Además, la voz de Rafael Acarrá es muy hermosa. Ella también era estupenda, muy buena bailarina, así que estuvo varias veces en el Festival de Viña. Así que yo no tengo ni una duda que nuestros auditores no solamente han disfrutado, sino que recordaron una hermosa época también de la música. Ella es Rafaela Carrà italiana. ¿Mm? Así es. Bueno, continuando con nuestro programa, estimados auditores, queremos rescatar y comentar muy brevemente una noticia positiva que siempre alegra el corazón. Y en este caso nos queremos referir a lo que sucedió el domingo recién pasado, ¿no es cierto?, en el lago Ranco. Una familia que pudo haber tenido un trágico destino, se volcó en un bote en que paseaban en ese lago a raíz del viento y distintas circunstancias, y fueron rescatados por otra familia que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo mirando desde la orilla del lago.
qué lindo gesto, cómo esta familia salió al rescate y dentro de los rescatados había un menor de año y medio. Entonces, realmente fue algo muy bonito, muy positivo, llena el corazón y queríamos mostrarlo como noticia positiva. ¿No te parece, Carlos? Bueno, de todas maneras, cuando se salvan vidas es algo maravilloso, y más todavía, digamos, cuando hay situaciones que se producen cuando la gente está disfrutando en vacaciones, eh, porque está relajada. Yo creo que también esto, hay que también alertar a las personas de que los cuidados deben prevalecer siempre. Siempre hay que tomar muchas medidas de precaución y de resguardo cuando la gente llega a la playa y se mete a las olas en un lugar que no está habituado para el baño, o llevar todos los elementos necesarios cuando se sale en bote en un lago. Pero en este caso, Juan Enrique, efectivamente creo que lo que más se resalta de lo que estamos comentando es la actitud de las personas de ayudar a otros. Así que esperamos, digamos, de que este verano, ojalá esto sea una anécdota y no haya más incidentes de ese tipo. Pero llamamos a nuestros auditores, aquellos que están esperando los próximos días salir de vacaciones e ir al sur, a alguna parte, o a la playa, a la costa, tomar las precauciones. La verdad es que eso es un poco, hay que tener una cultura de la seguridad, creo yo, para tomar las precauciones, andar con salvavidas, llevar elementos de primer auxilio, etcétera. Y bueno, y aquí qué hermoso eso saber, digamos, de que dentro de las personas que fueron rescatadas había un menor, ¿ya? Porque los niños son una bendición, efectivamente. Así que saludamos a esa familia que logró salir airosa de esa situación, y también a las personas, ¿no es cierto?, que fueron al rescate en forma solidaria, oportuna y también con mucha voluntad, que eso también conlleva su riesgo. Así es, yo creo que es bonito, estimado auditor, busque usted la noticia y léala porque realmente es, no sé, realmente desgarrador pensar lo que puede haber estado en ese momento sufriendo la gente y pensando ahí flotando en el lago y que llegue alguien a rescatarlo. Qué bonito, qué lindo. Y también, Carlos, quiero agregar yo, fuera de las medidas de seguridad, la prevención por el tema de los incendios. Estamos con incendios tupido y parejo. Así que también es nuestro llamado a tener las medidas preventivas y no hacer fuegos donde no corresponde, ojos los fumadores, etcétera. Usted sabe, estimado auditor, que más del 90, creo que el 95% de los incendios tienen origen humano, imagínese usted. Y premeditados hay un buen montón también. Así que ojalá que este periodo de verano sea tranquilo en ese aspecto y no tengamos estas tragedias de los tremendos incendios que incluso amenazan y han arrasado con poblaciones completas, como sucedió hace 2 años, ya van a ser 2 años aquí en Viña del Mar. Y fíjate, mira, hablando de eso, Carlos, bueno, estuvo de visita por acá nuestra autoridad máxima y le fue mal aquí en el Olivar, donde en una de las poblaciones que intentó visitar. Yo el otro día, por circunstancias personales, conocí a una persona, a un trabajador que vive y perdió su casa él, su madre, y perdió su taller de trabajo, un mecánico. Y bueno. Le pregunté, bueno, ¿y cómo le ha ido? ¿Se ha recuperado? Sí, me dijo, yo ya tengo mi casa construida. Le dije, entonces le ayudó el Estado. No, no, me dijo, a puro pulso mío, señor. Me dijo, no, no, el Estado no ha llegado por ningún lado. Así que qué dramático, ¿no? Pero nuestro llamado es de tener los cuidados, las medidas preventivas para no sufrir alguna situación de emergencia durante el verano en el mar, en el lago, en la montaña o en el bosque, los que van de paseos, etcétera, y cuidado con el fuego. Carlos, seguimos con un tema que también yo creo que lo tocamos hace tiempo atrás, pero ahora se puso de moda. Bueno, no sé si la palabra es de moda, pero está en la palestra de los medios y por un caso en particular. Nosotros el año pasado hablamos por varios miles de casos similares.
hablamos el año pasado, para los que no nos escucharon esa oportunidad, de la cantidad de adultos mayores desaparecidos en Chile en el periodo, ya no me acuerdo, 2023, 2025, algo por ahí. Eran varios miles, 4.000 y algo, desaparecidos, estimado auditor. Y hasta el día de hoy nunca más he escuchado que haya mucho revuelo por buscar esas 4.000 y tantas adultos mayores. Ahora, la cifra de niños desaparecidos o menores también debe ser bastante importante, creo yo. No tengo, la voy a buscar. Y resulta que hoy en día hay un caso de la desaparición de Julia Chuñil. Se ha hecho muy mediático porque ella es una activista de la etnia mapuche, tengo entendido. Y bueno, precisamente ayer se tomaron detenidos a familiares como presuntos autores de homicidio. Pero yo los quería traer este tema por el lado del desaparecimiento, porque creo que es importante. Carlos. Bueno, siempre cuando se producen situaciones de ese tipo, se generan alarmas. La verdad es que lo que más se conoce son aquellas cosas que aparecen en televisión. Pero tal como tú dices, hay miles de personas que no tienen la posibilidad de aparecer en televisión o de denunciar y tienen gente desaparecida. Eh, Aquí, en realidad, lo que hay que hacer es tener, eh, yo diría, procedimientos adecuados ante determinadas circunstancias. Igual que las personas también deben tener algunas precauciones referente a los adultos mayores, porque muchas veces se pierden personas que están con su situación de raciocinio mental disminuido, ¿ah? O memoria, problemas de ese tipo. Por lo tanto, es previsible de que un adulto mayor pueda perderse en algún momento. Por lo tanto, la precaución es no dejarlo nunca solo, ¿ah? A las personas mayores y estar muy atento, ¿no? Yo creo que pero aquí ocurre, tú nombraste el caso de la señora Julia Chuñil, ¿ah? Y yo quiero moverme un poco, Juan Enrique, para un poco de ámbito, porque se ha vuelto muy común que la gente en el último tiempo empiece a generar situaciones que no están dilucidadas, empieza a culpar a personas cuando hay desaparecimiento, empieza a generar situaciones hipotéticas, ¿ya? Y resulta que al final la justicia, después de investigar, determina que la realidad fue otra, ¿ya? Recién al principio de nuestro programa hablábamos del caso de el comandante Crespo, ¿no es cierto? Que la justicia lo absolvió porque todos los elementos de prueba indicaban que eh, que había actuado de acuerdo a los procedimientos, a lo que está establecido, y obviamente que además que es lo más importante cuando se investiga algo es que no hubo dolo, ¿sí? ¿Ya? Porque eso es vital en una investigación. Ahora esta señora Julia Chuñil apareció y obviamente que como ella tenía algunas condiciones de activista entre mapuche y medioambiental, se empezó a generar ciertas historias de que podría haber sido asesinada por empresarios, etcétera, y al final, ¿no es cierto? Esto se derivó en que se detuvieron a los familiares. Y cuando se detiene cuando se detiene a alguien por algo es porque existen algunas presunciones y algunas pruebas que sí lo permiten, ¿ah? No es por un capricho de la policía o del Ministerio Público. Entonces es importante tener razones. Fíjate, Juan Enrique, que si esto lo llevamos también en el caso, el caso específico de Comandante Crespo, ya vimos unas desafortunadas declaraciones del presidente de la República, que en el fondo trató de criminal a pesar de que había sido absuelto y empezó a cuestionar, a analizar, a calificar actitudes de la justicia, cosa que él, por su cargo,
no le corresponde, digamos, y de hecho ya lo tiene prácticamente prohibido. ¿Ah? Los poderes del Estado son automáticamente son autónomos en sus decisiones, ¿ya? Y los otros poderes no pueden intervenir ni siquiera calificar, porque la justicia llegó a una conclusión definitiva, ¿ya? Después de muchos años de investigación, de conversaciones con peritos, de etcétera, miles de testigos, pruebas de distintas maneras, peritaje, y llegó a una conclusión porque fue además de 3-0, si no me equivoco. Ya, por lo tanto, estas situaciones son complicadas y uno no puede estar a favor de la justicia cuando conviene y en contra cuando no le conviene. ¿Mm? La justicia realmente creo que funciona, ¿ya? Yo diría que en el único caso que uno puede criticar aquí la justicia es que hay un grupo de personas, como son los detenidos militares, que están siendo juzgados por un sistema que está eh, caducado en Chile. Pero bueno, todas estas cosas que tienen que ver con la justicia están relacionadas con esto de cómo, cómo esperar que la justicia falle y termine su investigación. Don Enrique. Sí, bueno, estábamos hablando de los desaparecidos, ahí tú hiciste un avance hacia otro, otro tema, pero estuve buscando, estimados auditores, y son en los adolescentes, las cantidades de gente, de niños desaparecidos son importantes. Hay una ley, entiendo, la ley 21.500 que es del año pasado recién, que está tratando de unificar el sistema de búsqueda de personas desaparecidas, pero nuestro llamado es de alerta porque esto sigue quedando como en el olvido, o sea, como aparentemente entre los adultos mayores y en los adolescentes desaparecidos no hay nadie de renombre o que tenga algún cargo especial o que tenga una connotación pública. Entonces la noticia no fluye. Yo no sé si hay algún tipo de organización dedicada a esto, pero creo que sería una bonita iniciativa de agrupar esto, y quizás ya existe, para sacar la voz por los desaparecidos y las familias que los están buscando aún. Yo conozco dentro de mi círculo de personas conocidas gente que ha perdido hijos y nunca más se supo. Así que es un tema tremendamente relevante. Pero como Carlos se cayó un poco a lo contingente, yo creo que es interesante que también toquemos un tema que está en perfecto en reciente crecimiento. Es como el nacimiento, está floreciendo algo. Y me refiero a este quiebre que está floreciendo, digo floreciendo porque es la realidad, o apareciendo ¿cómo se llama? En la coalición oficialista. Y es curioso, ¿no? Porque estamos llegando al término del gobierno del señor Boric y su coalición, y resulta que se está quebrando. Las declaraciones del Frente Amplio, precisamente en lo que se refería a Carlos del caso del teniente coronel en retiro de Carabineros Claudio Crespo, ha causado un quiebre profundo, diría yo, y hay declaraciones fuertes y cosas que uno de repente le llama la atención. Por ejemplo, hay por ahí una declaración del senador Insulza que dice que él no recuerda que en alguna oportunidad el partido de él se haya reunido con el partido, con el Frente Amplio. Se hayan reunido nunca. Entonces, como que van apareciendo estas cosas. Qué raro eso, si estamos en una coalición, ¿cómo que un partido no se reunió nunca en estos 4 años con el otro para su presidente o su consejero, el Consejo Superior, llámelo como quiera usted, para debatir, conversar y dialogar sobre los temas que, que afligen a Chile y que son parte importante de lo que tiene que solucionar la política? Así que también, para terminar mi comentario en esta parte, creo que refleja que hay algunos partidos, como el Partido Socialista, ¿no es cierto?, que ingresaron a esta agrupación, a esta coalición o a esta alianza, buscando la repartija nomás del poder, pues, ¿ah? Obtención de cuotas de poder, de cargos, regalías, etcétera, etcétera. Y bueno, así es nuestra política, porque la política buena,
la real política no debe ser así. Y creo que aquí, ojalá esto se destape bien y a partir del 11 de marzo, yo tengo una idea ya bastante segura de que va a haber un recambio del orden político, el arco iris aquí, las alianzas, se va a mover esta cosa. Así que veremos qué pasa, pero Carlos tiene algo que decir al respecto. Bueno, mira, la verdad es que yo en este caso solamente quiero resaltar una situación que me parece curiosa, ¿ah? Porque el gobierno que está por terminar ha indicado una serie de avances en el país como una gestión propia. Y yo la verdad es que estoy haciendo memoria y revisando y leyendo. eh, Hay cosas que son hechos de la causa. El país estaba en una situación de desarrollo, avance, de crecimiento, eh, antes del estallido de violencia que hubo en Chile. Eh, por lo tanto, a pesar de que nunca es como muy conducente opinar sobre algo que no ocurrió, pero la verdad es que si hubiera venido algunas modificaciones, algunas modernizaciones, algunos, algunas reformas, el país hubiera avanzado efectivamente, pero lo que se hizo fue tratar de destruir todo lo que se había hecho. Y nos produjo este efecto que estamos sufriendo todavía, que estamos en este momento en un proceso de recuperación del país. ¿Ah? Todo, cuando uno ve el diario y las noticias económicas, dice, oye, recién estamos recuperando los índices pre-pandemia, por ejemplo. Entonces, cuando uno escucha que dice, nosotros tenemos tantos avances en el país, y efectivamente la reflexión que a uno le viene es decir, bueno, la pregunta es, ¿estos avances se refieren a la gestión del gobierno? O se refieren a situaciones que avanzaron a pesar del gobierno, porque si uno ve los avances en seguridad en una importante cantidad de casos, la misma izquierda votó en contra de las leyes de seguridad que se aprobaron por mayoría en el Congreso, pero no fue una convicción, ¿ah? No fue una gestión impulsada realmente por el gobierno. Muchas veces, si usted analiza, por ejemplo, la reforma de pensiones, que el gobierno la da como un gran avance, y que es un avance, efectivamente, pero el proyecto del gobierno era completamente opuesto a lo que se promulgó. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles los avances que efectivamente el gobierno hizo por convicción o por impulso o por su programa? La verdad es que me cuesta encontrarlos, ¿ah? Yo creo que el Chile ha avanzado en este tiempo en algunas cosas, a pesar de la izquierda. Pero la verdad es que si uno empieza a revisar cada uno de los índices en distintas materias, se va a dar cuenta de que los avances fueron muy pocos, incluso en algunos casos muchos retrocesos. Juan Enrique. Sí, oye, en eso de los, tú te refieres a los 1000 avances que se promulgaron hace unos días atrás, ¿no es cierto? Y Sí, es como obvio que de los 1000, o sea, yo hice un pequeño análisis, me estuve documentando, como siempre intento hacerlo para dar mi opinión, y yo creo que hay entre un 25 y un 30% que son avances que venían ya con anterioridad de los gobiernos anteriores, así que no tiene mucho que ver en ese aspecto y yo creo que quizás más del gobierno anterior puede ser mucho más. Y también otros, como bien decía Carlos, que no fueron el impulso ni del propio gobierno. Así que, y por último, al llegar al final del gobierno, auto calificarse es realmente, no corresponde. La historia hará ¿cómo se dice?, el análisis del legado real de este país. Y yo creo que en ese sentido hay que ser bien específico y no corresponde lo que ha hecho el gobierno. De hecho, ahora están tratando de sacar a última hora, como avance, ¿no es cierto?, una ley que tiene, no sé, me refiero a la ley de reajuste, que tenía no sé cuántos agregados que no tienen nada que ver con la ley del reajuste al sector público. Y hoy día en la mañana veíamos que el presidente Kast recibía ahí algunas solicitudes del presidente Boris para sacar un par de leyes ahora, a última hora, ¿no es cierto? Eso también refleja que están tratando
bueno, de cerrar como de lugar con algún otro avance positivo, pero no se puede trabajar así a mata caballo y yo espero, como lo dijo el presidente electo Auguris, bueno, se verá y que salgan antes del 11 de marzo, difícil puede ser, si hay leyes que demoran 10 años, churra, de repente hay algunas que también hay que estudiarlas en profundidad y requerirá un par de meses más. Bueno. Amigos auditores, hemos llegado así al término de nuestro programa. Estuvo medio variado, pero la idea es pimponear un poco y entretenerla a ustedes. Esperamos haberles dejado inquietudes, interrogantes y por sobre todo haberles acompañado en este horario. Carlos, la despedida. Bueno, estimados auditores, aquellos que están por salir de vacaciones les deseamos un buen descanso, recargar pilas. Aquellos que están terminando su periodo de descanso también volver con optimismo a sus labores habituales. Así que, estimados auditores, seguiremos conversando lo que ocurre porque van a pasar muchas cosas. Viene el gabinete, viene una serie de cosas que van a ocurrir y Donald Trump sigue también dando noticias. Así que seguiremos conversando de muchos temas en los próximos programas. Muy buenas tardes. Así es, temas nunca faltan. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo jueves, si Dios quiere. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.